Y hoy estimo y les vamos a proponer algo totalmente diferente a las charlas que veníamos haciendo anteriormente. La charla de hoy, la propuesta nuestra, es salir un poco del escenario actual, sabiendo lo que es los dilemas del escenario actual, pero hacer una perspectiva a futuro. Y ir de acá a 100 años adelante. Poder pensar el mundo y cómo van a ser los efectos del cambio climático y la geopolítica entendida, que es un estudio y disciplina dentro de la ciencia política y las relaciones internacionales, pero entendida justamente con nuevos paradigmas. Porque seguimos viendo la geopolítica con las dinámicas del mundo actual, o las dinámicas de un mundo que estamos dejando atrás. Y no vemos que hay variables que están cambiando y que la misma geopolítica tiene que cambiar la forma de mirar el mundo, la forma de mirar los espacios, la forma de mirar la tierra, el aire, el agua. Y por eso, no se asusten, vamos a cambiar la dinámica de hoy y vamos a hablar con el mismo investigador, pero vamos a hacer de cuenta que ese investigador está en el 2120. 100 años más allá. Él es Francisco Túnez, que ahora lo voy a presentar porque obviamente siempre presento a mis invitados. Francisco es licenciado en Ciencia Política y actualmente se especializa y se está especializando mucho en la disciplina de la geopolítica para estudiar los efectos del cambio climático sobre el sistema planetario y el escenario internacional. Francisco es ayudante en Política Exterior Argentina en una cátedra de la facultad y en el Seminario de Análisis de Escenarios Geopolíticos en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También es miembro del Observatorio de Defensa y Seguridad del CEPI. Y ahora se los voy a mostrar a él, pero se los voy a mostrar de una forma diferente. Pensando en que hoy, en vez de ser 9 de junio del 2020, el año de partida es 9 de junio del año 2120. Estamos en este momento comunicándonos con Francisco. Esto es un escenario posible. Y estamos comunicándonos con Francisco, que él habita en el 2120 en la tierra de San Martín, llamada Tierra de San Martín, que es lo que actualmente conocemos como la península antártica, según la toponimia argentina. Él está en la ciudad global de Nuevo Buenos Aires, ya que la vieja Buenos Aires quedó bajo el agua, y esta ciudad global de Nuevo Buenos Aires está habitada por ciudadanos de mundos cuyos padres se movilizaron, fueron desplazados por cambio climático tras los desastres del cambio climático en sus diferentes regiones en el 2080. Este es el escenario que les planteamos hoy. Ir 100 años adelante. Este escenario que les va a plantear Francisco es un escenario posible, basado en información científica, de la cual, si no se hace nada hoy para cambiar el orden mundial y una nueva cooperación inteligente basado en la ciencia, con foco en mejorar la calidad de vida humana y cuidar el ambiente para generaciones futuras, hoy este sería el escenario. Francisco, buenas tardes. Hoy es 9 de junio del 2120. Yo sería como la bisnieta de Luciana Micha y queremos saber qué pasó. ¿Qué pasó en estos últimos 100 años, del 2020 al 2120? Que nos cuentes un poco. ¿Estás por ahí? Sí, buenas tardes, Luciana, muchas gracias por la invitación. Bueno, y bienvenidos a todos los oyentes. La idea un poco, complementando la introducción que nos ha Luciana, la idea es que estamos en el 2120. Esto es, a ver, les cuento un poquito mostrándoles ya de inicio un mapa. ¿Se ve? Perfecto, ¿se ve ahí el mapa? ¿Sí?
Sí, perfecto. Ok, ok. Bueno, este se mapa en el 2120. Todos los lugares que ven en marrón y en amarillo no son habitables por una cuestión de que aumentó la temperatura a 4 grados y por cuestiones de humedad para el ser humano. Básicamente todas esas regiones del planeta no son habitables. Los que son habitables son los que se ven en verde. Que no se ve, pero bueno, al fondo tenemos la península antártica, que es donde estamos posicionados nosotros. ¿Está bien? Se derritió, ahora son toda una serie de islas y acá recibimos gente de todas las regiones que están movilizadas y bueno, ahora convivimos colaborativamente en una forma de vida sustentable, utilizamos energías renovables, bueno, todo lo que se puede hacer o podrían haber hecho en el 2100, en el 2020, pero todavía por distintas razones que ustedes entenderán no se realizó. ¿Cuál es la idea de posicionarnos en el 2120 y ver este nuevo mapa del planeta? Que, por cierto, este mapa que ven acá es un modelo basado en lo que están diciendo hoy las ciencias de la Tierra, que desde mi perspectiva como geopolítico tienen, o sea, la política de la Tierra, ¿no? La geopolítica tiene que estar alineada en algún punto con las ciencias de la Tierra, que son las que hoy, y viene anunciando en realidad desde los 70 todas las cuestiones del cambio climático, pero ya hay cada vez más evidencia, y gracias a todo lo que es Big Data y lo que son modelación con inteligencia artificial, Machine Learning, hoy se está como metiendo muchas de los indicadores, informaciones que recibimos desde lo satelital, desde lo oceanográfico, y particularmente desde los polos, o sea, en la Antártida y en el Ártico se hacen muchas de estas investigaciones, y se pueden hacer este tipo de modelos. Este tiene no más de 2 semanas, y me pareció muy interesante mostrarlo porque es algo de que ya se venía hablando, pero no tenemos la visualización. Que lo vamos a combinar con esto, a ver si se pasó el mapa ahí. Sí. Este otro que sería del aumento del nivel del mar, y acá yo les paso a contar muy rápido que con el aumento de la temperatura más, digamos, hoy, como con el aumento de casi llegando a 1 grado por encima de la era preindustrial que estamos viviendo hoy, si se mantiene aumentando con el ritmo que está aumentando hoy, más o menos, para que tengan todos una idea, esto sí está modelado para el 2500, tendríamos derretidos los 2 polos. Y eso, particularmente con la Antártida y Groenlandia, implica, según nuevamente, esto lo voy a aclarar todo el tiempo porque son modelos que pueden variar, un más o menos, pero hay que tenerla, digamos, para que tengamos la imagen mental de lo que estamos hablando. Para el 2500, si seguimos como, digamos, con la temperatura aumentando como está aumentando al día de hoy, tendríamos los polos derretidos. Y eso puede implicar entre 60 y 90 metros de aumento del nivel del mar. Aproximadamente el obelisco tiene 60, 70, si no mal recuerdo, eso para que tengan una dimensión los que viven en la actual Buenos Aires. Entonces, teniendo en cuenta esto, estamos, pasó en 2020 al 2030. ¿Está bien? Y eso es un poco lo que la NASA, pero está basado en el IPCC, que es el organismo de la ONU global estudiando el cambio climático, que ya básicamente afirma que el cambio climático es un hecho y que según, a ver, les voy a mostrar, me parece que, disculpen, espero que, no sé si todos manejan inglés, pero igual yo voy a tratar de explicarles a los que no. Lo interesante de esto, que está basado en mediciones que se hicieron en el hielo en la Antártida, es que tenemos la data de cómo fue cambiando el clima en el planeta Tierra en los últimos 800.000 años. Se puede ver acá, en esta parte del gráfico. Y acá vemos, bueno, lo que plantean muchos negacionistas, que el cambio climático es algo natural. Sí, efectivamente, es algo natural del sistema planetario, ¿no? O sea, el clima siempre fue cambiando. De la era cenozoica hasta el Holoceno, que es la era que está terminando ahora, porque estamos entrando en el Antropoceno, y ahora en un ratito les voy a contar eso. Lo que pueden ver acá es que en los últimos, o sea, sería aproximadamente los últimos 100 años, o sea, ya estamos de 1958, fíjense cómo el punto más alto que el planeta Tierra ha vivido en esta, digamos, medida de dióxido de carbono en la atmósfera, que es con lo que se mide las temperaturas en distintas épocas, por lo menos lo que la ciencia hasta ahora ha determinado, es esto, ¿no? ¿Se ve mi cursor? Sí, pero Francisco Farán,
No te Sí. acerques a la pantalla, porque Ok. no te acerques a la pantalla porque se corta. Alejate de la Ok, pantalla. ok, perfecto. Bueno, acá ven, este es el pico, digamos, que máximo que vivió el planeta Tierra. Ahora fíjense esto, nosotros, la humanidad, con su forma de vida, con su forma de producción, con la emisión de gases de efecto invernadero, todo prácticamente o sea, el doble de lo que el sistema ha estado acostumbrado a vivir en por lo menos 800.000 años. Es donde uno, con un poco de lógica, ¿no? No hace falta ser un biólogo, oceanógrafo o climatólogo para darse cuenta de que, bueno, si a cualquier sistema le ponemos el doble de fuerza, digamos, en cualquiera de las variables, probablemente va a tener una reacción que va a ser, bueno, es lo que hoy por hoy estamos esperando, o algunos están esperando que se visualice en el planeta, ¿no? Pero ya tenemos, ¿no? Huracanes, las inundaciones, los crecientes los incendios que vimos en el Amazonas, en Australia, parece hace mucho, pero fue a comienzo de año, ¿no? Todos los incendios, está todo relacionado con el cambio climático. Y acá quiero pasar un poco, bueno, la geopolítica de la época actual, ¿no? Y quiénes son los que más generan gases de efecto invernadero y cuáles son las actividades. Esto es lo que más es interesante acá. Bueno, China está número uno, también es 30% de las emisiones de dióxido de carbono específicamente. Ahora, si a China consideramos dos variables, una que primero es la industria de prácticamente el resto del mundo, y segundo, si lo dividimos por cápita, va a estar entre los segundos, digamos, o entre el 8 y el 13, o sea que todos estos quedan primero, ¿está bien? Eso vas a tener en cuenta porque si no queda como muy, que China es la causa fundamental, pero habría otros factores a tener en cuenta. Lo que a mí sí me interesa tener en cuenta y marcarles es, fíjense, son todas las actividades que hoy hacen a nuestro estilo de vida las que generan gases de efecto invernadero. Entonces, yo a la primera observación importante, y es que la causa fundamental, el problema, digamos, del cambio climático es un problema de producción y de la forma de vida, del sistema económico que nosotros tenemos hoy, ¿está bien? Que tenían ustedes en el 2020. Bueno, con esta imagen yo les quiero mostrar también cómo detrás de muchos de los think tanks que dando vueltas que se consideran como negacionistas del cambio climático, bueno, están financiados por este tipo de organizaciones, que obviamente tienen intereses creados para básicamente mantener esto tapado lo más que puedan, ¿no? Pero bueno, eso geopolítica del siglo pasado para nosotros. Ahora, esto sí es un factor interesante que tiene que tener en cuenta la geopolítica, la geopolítica del antropoceno. ¿Cuáles son los límites planetarios? Dependiendo las distintas áreas, ¿no? Estamos la área de cambio climático, la acidificación de los océanos, lo que es la pérdida de biodiversidad. Todas estas son las variables que tenemos que empezar a tener en cuenta si queremos hacer geopolítica en el antropoceno. Porque si seguimos creciendo, digamos, si siguen creciendo, llegando a puntos insostenibles, las distintas áreas que están marcando las ciencias de la Tierra como vitales, podemos llegar a un punto de no retorno. Y eso es lo que lo que desde nuestra perspectiva pasó hacia el 2030. Pero vamos a volver al momento ahora. 2020-2030 es el momento fundamental que tiene la humanidad para cambiar el rumbo de la situación. ¿Está bien? O sea, que el viejo orden mundial, que es el actual orden mundial de ustedes, si continúa business as usual, o sea, continúa todo igual, no cambiamos nada en estos 10 años, significa que tenemos el mismo sistema de gobernanza global que ya ha demostrado ser ineficaz e incapaz de enfrentar los crecientes riesgos globales, porque van en contra de los intereses creados, como les mostré recién. Tenemos una corporatocracia, que es un conglomerado de gobiernos y corporaciones que básicamente tienen un objetivo que es maximizar beneficios, generalmente monetarios, financieros, por encima de los costos sociales y ambientales. Y, bueno, un mismo estilo de vida basado en el consumo irrestricto, o sea, sin pensar, básicamente consumir por consumir, sin un diseño real de qué es lo que los seres humanos necesitamos para vivir con una buena calidad de vida. Y a eso le sumamos el crecimiento demográfico que se vuelve exponencial del 2030 al 2050. En este cuadrito que viene acá ven básicamente la deuda planetaria que tenemos. Es cuánta tierra vamos consumiendo. Es interesante, para el 2018, ya habíamos consumido 1.7 tierras.
lo cual es interesante. El año pasado había llegado, esta fecha había llegado en junio, o sea, tenemos ahora. Este año, lamentablemente, gracias al COVID, esto puede retrasarse un poquito más, probablemente será en septiembre, en octubre, bueno, habrá que ver, ahí estoy especulando, pero con el bajo, digamos, cómo se bajó el consumo y todo lo que es la producción, probablemente esto se va a ver afectado. Pero lo interesante es esto, ya para el 2018, a la mitad del año ya hemos consumido los recursos disponibles, ¿no? Y la capacidad que tiene la Tierra de reponer esos recursos. O sea, básicamente están viviendo en un orden mundial que es insostenible en el tiempo. Ahora, llegamos al 2030. El cambio climático ya dejó de ser un riesgo global que, bueno, algunos venían pregonando, algunos teóricos, o las ciencias de la Tierra, y el cambio climático deja de ser un riesgo global, o sea que afecta a algunos países durante mucho tiempo, a pasar a ser un multiplicador de riesgos globales. Es un poco lo que grafica este mapa. Empezamos a ver situaciones de escasez de agua en distintas partes del mundo. Tenemos América del Sur, tenemos el sur de África, tenemos el sudeste asiático, ¿está bien? Después tenemos falta de, o sea, esto genera situaciones en donde se afectan los lugares de producción alimentaria, hay menos acceso a producción alimentaria, y empiezan a haber grandes migraciones de poblaciones porque están básicamente o quedando bajo el agua o no tienen que comer o están en situaciones difíciles, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es, el Banco Mundial, que como todos sabemos es un organismo de este orden mundial, plantea como números para el 2050 que el cambio climático podría llevar a que haya entre 50 y 100 millones de migrantes climáticos. Y yo lo tomo esto como los números moderados, porque estamos hablando de una organización del establishment. Pero aún así es elevadísimo el número, si pensamos que el caso de Siria tuvo, y después me corregirá Luciana si me equivoco, pero entre 5 y 6, 8 millones de refugiados, y todos vimos cómo hace 2 años prácticamente recibir a menos de 1 millón de refugiados llevó al colapso, o un sistema, por lo menos era lo que mostraban los medios, a Europa, que es uno de los continentes con mayores recursos, por lo menos monetarios e institucionales del viejo orden mundial ¿no? Entonces, con 5 millones de migrantes que tuvo Siria y que en realidad la gran mayoría fueron recibidas por los países aledaños, estamos hablando de Egipto, Jordania, Turquía, incluso Irak recibió refugiados sirios, y Europa que recibió, yo el número que manejo es que aproximadamente 400.000, no lo tengo actualizado, pero supongamos que fueron 400.000 y su sistema quedó desbordado. Imaginémonos, dentro de 10 años tenemos entre 50 y 100 millones de migrantes climáticos según el Banco Mundial, porque me he cruzado con estudios que hablan de 1.000 millones de migrantes climáticos. O sea, esto es para que tomen dimensión en el 2020 de cuál es el estado de situación real de lo que se viene en los próximos 10 años. Pero bueno, en ese momento no lo vieron, todo siguió igual y llegamos a que el cambio climático se vuelve un multiplicador de riesgos globales. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Esto un poquito más adelante. El aumento de temperaturas medias y aire en los océanos, ¿está bien? Eso ya se está viendo. Los cambios en los patrones climatológicos y oceánicos. El derretimiento de los polos y glaciares, esto lleva al aumento del nivel del mar y a inundaciones. El aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos. Acá tenemos las tormentas, huracanes, tifones, monzones. De hecho, las últimas tormentas y huracanes que se vieron desde el espacio, por lo menos el año pasado, no me acuerdo el nombre del huracán, pero desde la Estación Internacional Espacial tuvieron como que hacer el máximo zoom posible hacia arriba para poder sacarle entero al huracán, lo cual es impresionante. O sea, desde el espacio ya no se veían las dimensiones del fenómeno, ¿no? Y después, bueno, tenemos incendios, las olas de calor, con esto marcado con el mapa que les mostraba al comienzo, no es olas de calor y, ay, qué calor hace, me tiro al río, me tiro a la pileta y está todo bien. No, son olas de calor que llevan a la muerte directamente, o sea, generan regiones inhabitables. Sequías, desertificaciones y olas polares. Y esto es interesante porque uno piensa que todo es calor, pero no. Hace 3 años en Chicago hubo una noche en donde se dio que en una sola noche se congeló todo el lago de Michigan y que fue un efecto estilo
la película El día después de mañana. Bueno, eso ya está pasando, eso es interesante tenerlo en cuenta. ¿Qué va a pasar del 2030 en adelante? Todo esto se multiplica, se vuelve incontenible, incontrolable, si no están organizados, que es como nos tocó o les tocó vivirlo. Ahora vamos un poquito más adelante. Como no llegaron a comprender que habían entrado en el antropoceno, ¿qué era el antropoceno? Ya lo decían sus geólogos, es una nueva era geológica. ¿Y qué es lo diferente del antropoceno respecto al holoceno? Que el ser humano, la humanidad, se volvió un agente de cambio geológico planetario, digamos, un agente que afecta al sistema planetario. La forma de vida de la humanidad empezó a afectar a todo el planeta. Y cuestiones que por X razones, que según nuestros análisis acá en el 2120, es que estaban tan metidos en los conceptos del orden mundial viejo, que no pudieron ver eso, no pudieron llegar a comprender la importancia que había tomado su forma de vida respecto al planeta Tierra. Algunos lo intentaron generar conciencia al respecto, pero bueno, aparentemente no llegaron a verlos todos. Entonces, al no comprender la dimensión del cambio ambiental global en el que estaban metidos, es que se desencadenó este efecto cascada de retroalimentación positiva, que algunos científicos de su momento lo marcaron, que es básicamente la aceleración del efecto invernadero. Entonces, esto puede pasar de acá al 2050. Desde el 2050, ¿qué pasa? Aumenta la temperatura como aproximadamente 2 centígrados, porque algo a tener en cuenta sobre el sistema internacional de los comienzos del siglo XXI. Para el 2015 habían hecho el famoso Acuerdo de París, donde se comprometieron a cada uno desde su lugar empezar a trabajar con los gases de efecto invernadero, pero ¿qué pasó? Del 2015 al 2020 los gases de efecto invernadero siguieron aumentando, y esa tendencia continuó. Entonces, ¿qué pasa? Siguió aumentando los gases, siguió aumentando la temperatura, y empezaron a verse afectados distintos sistemas del planeta Tierra que lo que hacen es potenciar la aceleración del gas de efecto invernadero. Un mini videíto en donde se muestra el caso del permafrost. Se los voy a mostrar, si a ver si es posible. 1 minutito 15. Y es un ruso. ¿Escucha? No, no, ¿Se escucha? No se escucha. No se escucha porque creo que tenés los auriculares, pero no importa, seguí. Seguimos entonces, sin la imagen del permafrost. Pero bueno, ahí tienen Buenos Aires con 4 grados centígrados de aumento de temperatura a nivel, digamos, planetario, ¿no? Acá pueden ver Retiro, esta es la zona de Retiro, acá tenemos las Catalinas, bueno, en fin. Eso es una imagen de 4 grados centígrados. Volver esto, ¿qué es lo que pasa acá? El permafrost, vamos a mostrar este caso que es bastante como paradigmático. El permafrost es tierra congelada y presionada por glaciares durante cientos de miles de años. ¿Qué pasa? Eso se está derritiendo. ¿Y qué pasa eso al derretirse? Empieza toda una actividad química y bacteriológica que desata y emite gases metanos y de dióxido, particularmente metano, a la atmósfera, pero de forma exponenciales. Entonces, esto, en la medida que se derrita, aumenta el efecto invernadero que ya estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Acelera el aumento de la temperatura. Y así es como llegamos al 2120, ¿no? Que les estaba mostrando. Esto puede llevar a que estos procesos, estos modelos que hoy dicen de que la Antártida va a estar derretida de acá al 2500, bueno, que eso pase antes, ¿no? O sea, a medida que aumenta más la temperatura, más probable que lleguemos a esa situación. Más o menos las imágenes que les quería mostrar, voy a dejar esta en el 2100. Y esto del efecto dominó que puede cambiar el mundo, el modo de funcionamiento de todo el sistema terrestre, disparando una reacción en cadena de cambios ambientales abruptos e irreversibles que pueden llevar a un evento catastrófico de dimensiones planetarias nunca antes experimentadas por la actual civilización. O sea, si nosotros llegamos a ese punto, que puede pasar de acá al 2050, ya a partir de ahí no podemos hacer nada. O sea que es a partir de digamos, del 2020 al 2030,
donde realmente la humanidad tendría, y esto estoy citando a un think tank australiano que se llama Breakthrough, y que está tirando, digamos, brindando mucha luz al respecto de esto, que plantea que para que tomemos dimensión, lo que hoy requeriríamos a nivel mundo sería que todos nos pongamos de acuerdo, por lo menos generar una movilización logística combinada y diseñada inteligentemente, planificada, del nivel, y esto obviamente viene de australianos, ¿no? Pero del nivel de lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial para el día D, o sea, para la invasión de Francia, en ese momento tomada por los alemanes. Lo cual me resulta muy interesante tener en cuenta, o sea, si hoy no colaboramos de forma inteligente para enfrentar lo que hoy es un riesgo, lo que hoy es un riesgo global, bueno, en 10 años se nos va a transformar en un multiplicador de riesgos. Y de ahí en adelante podemos llegar a un punto de no retorno e irreversible que básicamente va a cambiar el planeta. Igual, y acá hago una última aclaración, y ya por lo menos doy por dada, digamos, el que quiera profundizar o demás, tenemos las preguntas. Hacia este mapa vamos inexorablemente, la cuestión es el tiempo, la velocidad del tiempo. Y la otra cuestión importante es cuánto sufrimiento humano podemos ahorrar haciendo las cosas de forma inteligente, diseñadas, pensadas. Eso es lo vital. Si no hacemos nada, bueno, y va a generar eso, básicamente, mucho sufrimiento humano, ¿no? Y podemos llegar al nivel de un riesgo existencial, ¿no? En donde la humanidad quede confinada a vivir en algunas partes del planeta. Bueno, la demografía, bueno, es inmanejable cuántos quedarían, ¿no? Pero estaríamos muy cerca de lo que también puede ser una sexta extinción, digamos, masiva dentro del mundo, que el planeta Tierra ha vivido varias en el transcurso de su historia planetaria, pero bueno, nunca una generada o acelerada por una de sus especies, en este caso nosotros. Por eso lo importante de todo esto no es quedarse en un cuadro catastrófico, sino asumir la responsabilidad que tenemos como seres pensantes, que hoy podemos empezar a decir, bueno, che, hasta hoy nos organizamos de esta manera, nos sirvió, para bien, para mal, nos sirvió, acá llegamos. Hoy el COVID nos da un ejemplo interesante de que se puede parar el mundo, y que en ese parar el mundo podemos empezar a repensar cómo nos organizamos, porque ¿qué es lo interesante de la geopolítica en el antropoceno? Nos está invitando a eso. O sea, estamos fundamentando hoy el mundo basados en conceptos que tienen más de 300 años y que digamos, estaban basados en una realidad planetaria y mundial que ya no existe. O sea, esa realidad, por lo menos en lo planetario, ya está cambiando. O sea, entonces nosotros, ¿qué capacidad de adaptación tenemos como seres pensantes para ir adelantándonos a estas situaciones? Esa es un poco la conclusión de lo que queríamos, o más que conclusión, reflexión que queríamos traer hoy. Así que bueno. Muchas gracias, Fran. Era muy interesante lo que mencionabas, y bueno, una de las cosas que está hoy en boga es la cuestión de, sobre todo no tanto con la pandemia, pero con el aislamiento forzado en muchas ciudades del mundo, se veía como un efecto positivo de este aislamiento, el impacto que tenía en el medio ambiente, o digamos, sobre todo en el impacto de, al tener fábricas cerradas por un tiempo, por este aislamiento, dejaban de producir contaminación. No sé cómo era tu perspectiva al respecto, y ahora, mientras tanto, invito a la gente a que vaya levantando la mano y mandándonos preguntas por el chat para hacer las preguntas, pero contanos cómo es tu perspectiva de esta visión más positiva de la pandemia, o del aislamiento, más que de la pandemia en sí misma, y su impacto en el medio ambiente, ¿no? Muy bueno, Joana. Sí, un poco lo que conté recién con respecto a la deuda ambiental, digamos, la deuda con respecto a los recursos, al consumo de recursos y la capacidad que tiene la Tierra de reponer esos recursos naturales. Que como vimos, en el 2018, según la organización que lo está midiendo todos los años, llegamos a agosto, ¿no? O sea, para el mes de agosto, ya con nuestra forma de vida, habíamos consumido 1.7 tierras, lo cual, o sea, ya de por sí
tendría que ponernos a todos la luz en rojo y decir, che, que estamos siendo insostenibles en esta forma de vida. Ahora, con el COVID, esto va a haber que ver de acá a fin de año cómo es, pero ¿qué pasó con el COVID? Como bajó toda la producción, se vieron, yo supongo que deben haber visto las imágenes particularmente de China y de Europa, o cómo bajaron el movimiento de transporte a nivel aviones y demás. Uno cuando ve las imágenes de eso es impresionante, como si, wow, mirá como en 2 meses bajó. También todos estos videos que se compartieron y viralizaron de que, no sé, delfines en Venecia, venados en, bueno, en fin, animalitos apareciendo en distintos lugares que normalmente habían desaparecido. Para mí es un llamamiento, digamos, del sistema planetario que nos está diciendo, che, miren, ustedes se calman un poco y nosotros aparecemos, ¿no? Yo por lo menos lo veo desde un lado positivo, decir, bueno, fíjense, el sistema planetario está vivo, sí, ahí, ¿no? A pesar de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, ver que podemos parar el carro, podemos parar la forma de producción, de vida, de cómo estamos organizados, y repensarlo todo, porque en definitiva eso es lo que, todo este riesgo se vuelve una gran oportunidad. O sea que es la oportunidad de la evolución del orden mundial hacia algo sustentable, algo sostenible, algo donde podamos vivir bien nosotros y las generaciones futuras, ¿no? Que me parece que de eso se trata todo. Sí, totalmente. Teníamos acá en el chat algunas preguntas. Le vamos a dar la palabra primero a... tenemos aquí a nuestro coordinador del Observatorio de Defensa y Seguridad. Damián, ¿estás por allí? ¿Cómo te va, Franz? ¿Qué tal? Mira, la Un pregunta gusto. era, ¿cómo ves que en la Argentina convivan los nuevos y viejos conceptos de la geopolítica? Por un lado es la sede del Tratado Antártico, y después se dice que la guerra de Malvinas es la primera guerra por los recursos de la Antártida, ¿no? ¿Cómo nos colocan en el mapa ese hecho? Reformulame la pregunta, Damián, porfa. Vos hablabas de los nuevos y los viejos conceptos de la geopolítica. Sí, Primero, Buenos Aires es la sede del Tratado Antártico, que dice que la Antártida tiene que ser usada con fines pacíficos. Y después se suele decir que la guerra de Malvinas en sí es la primera guerra por los recursos de la Antártida. ¿Cómo ves esos dos hechos en sí? ¿Cómo nos colocan en el mapa del cambio climático? ¿Cómo nos coloca a nosotros como Argentina o como pensadores? Claro, como que se den las dos opciones acá mismo en la parte del hemisferio, ¿no? Y mira, a ver, primero, Buenos Aires es sede de la Secretaría del Tratado Antártico, eso es un organismo internacional, digamos, un organismo internacional, no es argentino, ¿no? Eso es un punto. Y después, bueno, sí, Malvinas, desde mi perspectiva, sí es fundamental para el Reino Unido, porque es la puerta de entrada a la Antártida, eso está clarísimo. De hecho, sí, o sea, desde mi perspectiva, por eso es que la defendieron. Porque, a ver, les cuento un poquito. Mi tesis de grado de licenciado en Ciencia Política fue Geopolítica Antártica en el siglo XXI, ¿no? Que de ahí surge un poco toda esta investigación. Y yo ahí estudiando, obviamente, qué es lo que piensa el Reino Unido al respecto de la Antártida, me llamó muchísimo, poderosamente la atención, en la cantidad de recursos que ellos aplican al estudio del cambio climático. Y ahí es cuando me saltaron dos lucecitas. Una es, o ellos están poniendo el cambio climático como narrativa internacional porque les es favorable por algo, o realmente están pensando en largo plazo y quieren ver cuáles son los efectos del cambio climático porque va a afectar al planeta. Hoy me vuelco más por esa segunda. Hay estados como el Reino Unido, los rusos seguro que también, los chinos deben ser conscientes también que dentro de 100 años toda su región productiva quedaría bajo del agua. O sea, ¿cómo lo pensarán los chinos? Y los chinos son los que más estrategias están llevando hacia la Antártida, ¿eh? O sea, hay que tener en cuenta eso. O sea, todos estos actores saben que la Antártida se va a derretir y va a ser un territorio, un continente virgen, productivo, o sea, donde se puede arar la tierra, y que muchas de las regiones del planeta donde hoy se produce alimento van a dejar de producir. ¿Lo saben? ¿No lo saben? ¿Nosotros lo estamos integrando o no lo estamos integrando como Argentina? Ahí. No sé si con eso más o menos te contesto. No, está bien. Sabía que era tu tesis, por eso. De hecho, perdóname, justamente, Fran, hace 116 años la Argentina, ¿116? Sí, creo que 116 años la Argentina tiene presencia ininterrumpida
en 6 bases antárticas permanentes y 7 no permanentes. O sea que la Argentina también tiene una visión a largo plazo para la defensa. Yo sé que estas cuestiones de geopolítica, de soberanía, quizás no cuadran con los nuevos o futuros conceptos, pero teniendo los conceptos, por lo menos que tenemos actualmente, o sea, la Argentina sigue teniendo mucha presencia ininterrumpida y permanente con las bases científicas en los diferentes lugares de la Antártida, ¿no? Sí, Era solo sí, una sí, cuestión sí. que excede Malvinas. Exacto, sí, 1904 fue en la segunda presencia de 1900. Roca que Por eso, él compró 116. ahí la primera estación meteorológica en la Antártida, Ujú. en las Islas Georgia. Orcadas, perdón. Orcadas. Joana, creo que hay alguna otra pregunta. Estás muteada, Joy. Perdón. Ahí está. Sí, tenemos varias preguntas. Siempre, una vez que se anime el primero, se empieza a animar más gente, así que tenemos algunas preguntas, pero estamos con tiempo. Le voy a dar la palabra ahora del Observatorio de Política Internacional a Johan Duarte. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, mi pregunta es básicamente algunos discursos políticos en la región Latinoamérica, aquí en Latinoamérica, hablan de instaurar un nuevo clivaje, ya no en los modos de gobierno tradicionales, izquierda-derecha, sino en aquellos gobiernos que entienden que sus condiciones materiales de producción y consumo no están basados o no deberían estar basados en recursos como el petróleo y el carbón. De esa manera, digamos, como que hacen un clivaje entre aquellos que están, o aquellos que utilizan recursos naturales y aquellos que no. Así, digamos, como que dividen el campo político y resultan agrupaciones o formas de entender la política como Trump y Maduro de un lado, digamos, formas de ver el mundo basados en el petróleo y la producción del petróleo, y aquellos que no. ¿Consideras esta división válida? Muy bueno, de hecho no la tenía, Johan, me parece excelente, de hecho te voy a pedir para que me mandes. Pensando en base a lo que vos decís, el clivaje izquierda-derecha está obsoleto ya. O sea, eso, por lo menos en mi comprensión, quedó clarísimo cuando vimos las protestas en el oasis de Chile el año pasado, pero al mismo tiempo teníamos protestas en Hong Kong, ¿no? Y teníamos protestas en Venezuela, o sea, marcando que en distintas partes, con distintos sistemas que se consideran de izquierda o de derecha, la gente en sí se estaba rebelando y diciendo, che, esto no estaría funcionando. Y ahí yo dije, bueno, pero mirá, fíjate, no es ni de izquierda ni de derecha, porque también en España estaba habiendo protestas, o sea, había protestas en todo el mundo, en Irak, eso fue finales del año pasado. Esto para mí es interesante también la intensidad con la que se está viviendo todo, ¿no? Finales del año pasado teníamos el mundo prendiéndose fuego, no importaba si era de izquierda o de derecha. Y eso a mí me marca de que el clivaje izquierda-derecha es obsoleto. O sea, ya seguir pensando en esos términos no nos sirve. De hecho, nos genera unos debates que, por lo menos en los últimos 200 años, ya han demostrado que no llevan a nada. O sea, hoy habría que repensarlo todo, incluso eso, ¿no? Incluso, bueno, ¿qué seguimos viviendo bajo el capitalismo verde? El comunismo verde, no, desde mi perspectiva hay que pensar algo nuevo y que esté basado, sí, en si es sostenible o no es sostenible. Así que sí, está buenísimo eso. Después te pido, porfa, que me lo mandes, lo que tengas, y seguimos ahí en contacto. Gracias. Muchísimas gracias, Fran. Le voy a dar la palabra ahora a Pablo de Agostino, si está por ahí. Hola, sí, estoy. ¿Qué haces, Fran? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Te quería preguntar algo, ¿no? Te quería preguntar dos cosas en vista de tu perspectiva de la geopolítica, ¿no? El rol de las organizaciones supranacionales de cara al futuro, la OMC, la OIT, bueno, ahora que está siendo cuestionada incluso la OMS, la Organización Mundial de Comercio, la ONU, las organizaciones supranacionales, ¿no? Porque en sí no se me ocurre hoy en día otros organismos que estén más capacitados para abordar este tipo de problemas globales. Y no veo que estén
en el camino indicado, pero te quería consultar cómo lo ves vos, el rol de las organizaciones supranacionales y fundamentalmente si ves algún tipo de transición posible en las organizaciones supranacionales hacia una democracia real y no ilustrada, ¿no? Porque el poder de veto también de algunos países es el que condiciona para dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el marco a partir del cual nos queremos desarrollar como especie? Bueno, esa es la pregunta. No es fácil, pero bueno. Muy bueno, Pablo. Sí, yo tengo las mismas inquietudes que vos. De hecho, el año que viene la Universidad del Salvador abre un doctorado, hago el chivo, en estudios globales que tiene 3 ejes. Uno es transición hacia la sustentabilidad, desigualdad norte-sur y gobernanza global, que es el eje que yo elegí para estudiar, porque me resulta súper relevante esto. Bueno, está bien, ya el problema está clarísimo, ¿cómo lo solucionamos? Y ahí es donde entra así, que el orden internacional y sus instituciones, sus regímenes, tienen que evolucionar hacia algo que realmente funcione. Yo, mientras vos me hacías la pregunta, agarré un paper que tengo acá, que es The Challenge, o sea, los desafíos del antropoceno, desde la política ambiental internacional hacia la gobernanza global. Es un artículo de Matías Franchini y Eduardo Viola, brasileños ellos, si no me equivoco, y es muy interesante porque hacen, en una parte te muestran toda una tabla con todos los principales regímenes internacionales desde los 70s a hoy, en donde entran los de cambio climático, los dividen en cambio climático, biodiversidad, capa de ozono, usos de la tierra y contaminación química. Y dividieron ahí en base, bueno, la Convención de Cambio Climático de la ONU, el Protocolo de Kioto 1 y 2, o sea, 97-2012, y el Acuerdo de París, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestión, conclusión, todos fracasaron. Ninguno sirvió, no cambió absolutamente nada. Entonces ahí va un poco lo que vos estabas diciendo. Los organismos a nivel supranacional tienen que evolucionar hacia un sistema de gobernanza realmente democrático que represente a las diferentes naciones del mundo y que esté basado en ciencia. O sea, para mí es fundamental eso, que miramos cuáles son los problemas que ya estamos, digamos, que se están evidenciando y cómo le podemos encontrar una solución. Y a esto hago un doble clic, obviamente lo tocamos por arriba, pero lo interesante es que cuando uno empieza a ver todos los problemas que hoy nos aquejan como humanidad, ya tienen soluciones pensadas o sea, hay soluciones pensadas hace 150 años. Si uno se pone a ver, por ejemplo, el trabajo de Nikola Tesla, para dar un ejemplo, hay soluciones en todo lo energético, en la alimentación, en lo que es transporte, en lo que es forma de housing, de viviendas, o sea, todas las soluciones ya están. Es cuestión de que nos organicemos y veamos cómo llevarlas adelante de forma, o sea, porque para mí cambiar el foco de la economía hoy está basado en que vivimos en un planeta de recursos finitos y que básicamente tenemos que, o sea, para resumirlo mucho, ¿no? Pero la visión que domina hoy la geopolítica tradicional, o así llamada realista, pero para mí no es tan realista porque está alejada de la realidad, es, bueno, supervivencia. O sea, lo básico de instintivo del ser humano es, bueno, yo necesito ese charquito de agua para sobrevivir. Y en base a esa lucha estamos viviendo ahora, y Tucídides 2500 años más o menos pensaba lo mismo, y 2500 años atrás nos vamos lo mismo, y estamos igual. O sea, tenemos los mismos pensamientos que Tucídides, y eso me parece algo interesante a decir, che, ¿no sería momento de que evolucionemos en el pensamiento? Digo, la colaboración basada en la ciencia, en beneficio de todos, porque lo interesante es que si aplicásemos estas soluciones, hoy toda la humanidad podría vivir una calidad de vida mejor que la de las élites actuales. ¿Está bien? Porque las élites actuales podrán tener una calidad de vida en lo material muy buena, pero si tenés que tener todo amurallado y con metralladoras automáticas para poder estar tranquilo, no sé qué tan feliz realmente vivís, ¿no? Entonces digo, podríamos vivir hoy mejores que las élites actuales si quisiéramos. O sea, y eso es un hecho, eso digamos, tecnológicamente hoy lo podríamos realizar. Es una cuestión de visión política, o sea, de visión de largo plazo. Así que, Pablo, no sé si te contesté, pero bueno, tenemos la misma inquietud. Para mí sí, los estados, igual los actores actuales a nivel internacional tienen un rol fundamental a jugar en todo esto. O sea, pienso que, por ejemplo, Argentina podría ser un actor que empiece a pregonar
este tipo de visión. De hecho, le conviene, ¿no?, la cooperación internacional, ir por el lado de lo que hoy llaman el poder blando, que es el conocimiento, el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico, que en mi perspectiva no tiene nada de blando, es lo más importante que tenemos, digamos, como humanidad. Es mucho más importante que estar poniendo plata para meterle láseres a los satélites, o sea, para mí es eso, es como estamos jugando con láseres en satélites con la mentalidad de simios de hace 3.000 años, o podemos empezar a ser seres humanos y estar pensando de acá en 200 años, estar terraformando Marte. Es una decisión de nosotros, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, espero haberte respondido, Pablo. Fran, muchas gracias, Fran. Tengo acá una pregunta en el chat de Sol Ugalde, que no le funciona el micrófono, te la voy a leer yo para hacérsela a Sol. Ella nos decía que debido a la crisis que presentó el COVID-19 en este último tiempo, países como Estados Unidos y China decidieron priorizar la economía antes de replantearse y repensar la geopolítica. Entonces ella lo que pregunta es, ¿qué escenario crees que dejará esta decisión de poner a un lado las políticas de cambio climático? ¿Cómo crees que esta decisión afecta a los países que sí deciden replantearse la geopolítica y buscar soluciones a partir de esta pandemia? ¿Y qué soluciones pueden proponer estos países a las organizaciones no gubernamentales para afrontar la crisis climática futura? Son como 3 preguntas. Podemos empezar. Pero podemos resumir en una. Sí, claro, yo no. Cumplo con leer y no editarla. No manejo en sí qué es lo que. De hecho, hoy por hoy, creo que es como reapresurado decir, bueno, qué es lo que los países van a realmente hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, más en países como Estados Unidos y China, que hay muchos grises. Porque, por ejemplo, algo que planteo yo generalmente en mis conferencias, en Estados Unidos tenemos un gobierno como el de Trump, que es negacionista. O sea, Trump es abiertamente negacionista del cambio climático, lo ha manifestado, lo manifiesta constantemente, ¿no? Y de hecho ha bajado presupuesto y demás. Pero, paradójicamente, tenés organismos y centros de estudio, para dar un ejemplo, la NASA, por ejemplo, que son de los que mejores insumos producen a nivel científico hoy para entender qué es lo que está pasando con el cambio climático. Entonces está esa contradicción. Y después en China, está bien, China, como vimos, hoy es el máximo productor de gases de efecto invernadero, pero también es uno de los países que más se está invirtiendo en energías renovables, ¿no? Entonces están esos grises. Yo pienso que países como Estados Unidos y China nunca, actores como de ese nivel nunca están pensando fuera de la geopolítica, siempre están pensando geopolíticamente. O sea, esa sería mi respuesta. Hay que ver qué es lo que dice, lo que ella leyó con respecto a lo de la economía, si van porque en definitiva la economía no es el problema hoy es que vivimos en una economía que está disociada, o sea, está la economía real y está la economía financiera, la monetaria. Y es esa, la economía monetaria, la que está disociada de la realidad y la que está llevando a la insostenibilidad del sistema en general, ¿no? Me parece que ahí es donde hay que poner un poco el foco, cómo se reformula esa realidad. Lo financiero, digamos que está basado en la especulación, en los intereses, en la deuda, en todas cuestiones que no producen nada positivo a nivel planetario ni a nivel mundial, o sea, no suman para nada, pero bueno, están ahí y aparte gobiernan el orden mundial. Entonces, bueno, conecto un poco con la pregunta de Pablo. Si hoy siguen gobernando las finanzas y la corporatocracia, que el único fin es generar más finanzas, que lo único que es números, más deuda, más billete, básicamente hablando lisillano, que no tiene nada que ver con lo que está pasando realmente en el planeta. Entonces, hasta que la economía esa financiera desaparezca o evolucione y nos aboquemos a la economía real, la basada en los recursos naturales y en las capacidades técnicas que tiene la humanidad, estamos haciendo agua, digamos, estamos perdiendo el tiempo. O sea, por eso, en este sentido, y también lo vuelvo a conectar con las preguntas anteriores, todo por ejemplo, brindar las soluciones a través de los fondos verdes y demás, que yo te planto tantos árboles y vos me das tanta plata y con eso generamos, para mí son curitas que no sé si van a servir mucho. O sea, es mejor que nada, pero no dejan de ser curitas, digamos. Estamos como tratando de resolver el problema con los pensamientos que generaron el mismo problema, ¿no? Por eso toda esta idea de tenemos que repensarlo todo. Muchísimas gracias, Fran. Tengo un par de preguntas más.
Vamos a pedirle a la gente que tenía varias preguntas que elija una para que podamos meter todas las preguntas. Nos quedan las últimas 3 preguntas. Le voy a dar la palabra a Eduardo Ganó, si está por ahí. Acá estoy. Gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo andas? Ya nos conocemos. Qué gusto que estés presente. Un placer escucharte. Vos me vas a matar, Eduardo. No. Quiero que te luzcas, por eso te voy a hacer la pregunta. No, básicamente es el gran desafío acá para los argentinos que escuchamos tu clase, es ¿qué hacemos nosotros? Más allá de juntar las botellitas, los plásticos y tirar los reciclables en el lugar que corresponde. Porque presiento que tenemos varios desafíos que controlar y nosotros hemos empezado por algunos. ¿Qué opinás? ¿Cuál sería el desafío para la Argentina hoy? Sería la pregunta. O sea, ¿qué podemos hacer como la Argentina? Demografía, Sí. las costas, la producción ante el cambio de clima. Está muy bueno, Eduardo, gracias. En mi pensamiento, Argentina está en una posición estratégica. O sea, estamos como en un momento en donde que si nosotros hacemos las cosas bien, podemos ser punta de lanza en esa transformación del orden mundial. En el sentido de que tenemos, digamos, más o menos, hay una gran desigualdad y eso hay que trabajarlo, ¿no? Los problemas de la pobreza, el hecho de que tengamos la capacidad de alimentar a 400 millones de personas y haya argentinos que se mueran de hambre, a mí me parece como, la palabra es estúpido, si me disculpen el no academicismo, pero es obsoleto, es tonto que vivamos así, pero bueno, todo eso se podría mejorar aplicando 2 cuestiones, la tecnificación, o sea, aplicar la tecnología y los conocimientos, digamos, los conocimientos técnicos que Argentina tiene un desarrollo humano comparativamente con otras regiones del mundo increíble. O sea, nosotros tenemos, levantás una piedra y te encontraste un ingeniero, te encontrás un geólogo, te encontrás arquitectas, ingenieras en todos los tipos. O sea, ¿por qué no ponemos toda esa materia gris a pensar estratégicamente? Teniendo en cuenta todas estas variables, todo esto que ya sabemos que va a pasar, ¿no? ¿Y para qué? Por ejemplo, bueno, somos un país productor de alimentos, produzcamos muchos alimentos sin todo lo que hoy se utiliza transgénico, destructivo, digamos, del planeta, lo hagamos de forma agroecológica, inteligente, produzcamos mucho y alimentemos a más de 400 millones de personas. Digo, si hoy, sin tecnificación y sin un diseño inteligente de todas nuestras bioregiones, desde la Patagonia austral hasta el norte, ¿no? Pusiésemos a nuestros ingenieros agrónomos a diseñar ahí, bueno, para que produzcamos lo mejor en calidad orgánica, alimenticia, nutricional, de productos, y ahí que tenemos una herramienta de poder increíble si el mundo necesita alimentación, ¿no? Por ejemplo, es una forma de poder nuevamente blando que podríamos aprovechar muchísimo. Y después lo otro es, ya sabemos de que de acá a 10 o 30 años va a haber una gran cantidad de migrantes climáticos. ¿Está bien? Y sabemos que Argentina es uno de los lugares que tal vez va a ser menos afectada con los riesgos de cambio climático. El mundo va a mirar hacia lugares como Argentina, como Canadá o Nueva Zelanda, y van a decir, che, acá tenemos cientos de millones de personas, y no sabemos dónde meterlas, y dónde van a venir. ¿Nosotros estamos listos para recibir esas millones de personas? Eso es algo que yo me pregunto, y digo, bueno, ¿por qué no? Digo, haciendo uso de nuestro preámbulo que dice que somos básicamente un crisol de razas, y que tenemos que, de alguna manera vamos a recibir a la humanidad de todos lados, bueno, estar preparados para recibirlos bien, para hacerlo de forma inteligente. Digo, tenemos una hermosa Patagonia despoblada que la podríamos poblar también de forma inteligente, no que queden todos conglomerados acá en Buenos Aires y sus alrededores, ¿no? Digo, esas son cosas que me parece que si tomamos la posta y empezamos a trabajar hoy, el siglo XXI va a encontrar a Argentina siendo muy grande en el escenario internacional y siendo punta de lanza de un nuevo orden mundial, pero nuevo de en serio, ¿no? El viejo orden mundial camuflado, sino un nuevo orden mundial, nuevos pensamientos, una nueva concepción de hacer política, en donde la colaboración ya no es, sos débil, no, la colaboración es sos inteligente, y estás pensando en el largo plazo. Básicamente esa, no sé si te respondo, Eduardo, pero es la visión que tengo al respecto. No, sería un buen momento para pensar que el centro de gravedad de la jurisdicción argentina está en Ushuaia, ¿no? Sí. Bueno, es parte de lo que planteé en mi tesis. La Antártida,
digamos, o sea, la Antártida hoy es importante geopolíticamente, con los viejos términos de geopolítica, pero en la medida que vamos transitando el siglo XXI y hacia adelante, va a ser cada vez más importante. ¿Por qué? Está derritiendo y tenemos un continente virgen. Es tan simple como eso. O sea, es cada vez más importante. Y sí, Ushuaia es fundamental. Pensando en términos de soberanía tradicional, sí, pasa a ser el centro de Argentina, Ushuaia, ¿no? Gracias, Francisco. Muchas gracias. Gracias a vos, Eduardo. Las últimas dos preguntas, tenemos una del Observatorio de Asuntos Humanitarios a Ricardo Benítez, le voy a dar la palabra. Y finalmente, para que se prepare, la última pregunta va a ser para Hernán Rubio, así la tiene presente una vez que termine Ricardo. ¿Puedo? Adelante. Ahí mutaste. Ahí está, Ricardo. Ahí A ver está. ahora. Ah, listo. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Bueno, Franz, increíble la presentación, muy buena. Un poco ya estabas respondiendo a la pregunta con la pregunta anterior, pero la voy a reformular un poco, porque te quería preguntar sobre, en principio, las proyecciones de refugiados climáticos demuestran una fuerte tendencia centrípeta desde el Ecuador hacia los polos. O sea, es como que todo el mundo de México va a América, al hemisferio norte, de Subsahara van hacia Europa, pero también les tendría que afectar a ellos. Y un poco la pregunta era, en sí, si no puede haber un movimiento a la inversa. Lo respondiste diciendo, bueno, la Argentina o Nueva Zelanda se pueden convertir en centros de recepción de nuevos refugiados climáticos. Y la otra cuestión que te quería preguntar era, bueno, mencionaste que la agricultura y la silvicultura, o sea, los alimentos son en realidad el segundo elemento que más contamina a nivel general de cambio climático. Y mucho se habla en geopolítica respecto a, bueno, la Argentina tendría que alimentar al mundo y producir más alimentos y esa sería su punta de lanza. Pero con las tecnologías actuales estarías al mismo tiempo aumentando el problema del cambio climático. Entonces, tomando esto en consideración, según vos, en tu idea, ¿cuáles serían los 3 principales desafíos que podrías tratar de pensar para la Argentina en este nuevo escenario estratégico que se presenta con el cambio climático? Es decir, podemos producir muchos alimentos, pero hay que cambiar toda nuestra forma de hacerlo, lo cual requiere un gran cambio en las decisiones políticas. 2, va a haber un montón de países que se van a ver afectados por los alimentos, pero que van a tener menos personas y menos capacidad productiva para comprarlos. Entonces, va a haber un cambio en el comercio global donde una constante va a cambiar. Y eso va a afectar a Argentina. Y 3, si al mismo tiempo nos convertimos en un centro de acopio de otros refugiados climáticos, ¿cómo eso va a impactar en el desarrollo armónico de un nuevo sistema productivo basado en producir alimentos, un poco como lo que comentaste? O sea, veo realmente muchos obstáculos en ese escenario más que ventajas, si lo vemos. Me gustaría compartir esta opinión y ver qué pensás al respecto. Ricardo, ¿te puedo pedir el segundo eje que tiraste? O sea, producción alimentaria, refugiados climáticos y el del medio. O sea, cómo en efecto, o sea, ante estos obstáculos, ante estas cuestiones, ¿sí? Vamos a poder enfrentar, o sea, este cambio. Es decir, va a haber, el comercio internacional va a quedar afectado por el cambio climático. Entonces, Sí, ¿cómo vas a sí. producir un montón de alimentos si no hay nadie que te los compre? Por decirlo de algún modo. O no va a haber el mismo sistema en el cual venderlos. Es un poco Está por ahí, bueno. por ese lado. Respecto a lo de la producción alimentaria, se vuelve negativa, digamos, emisora de gases de efecto invernadero en los modelos intensivos que tenemos actualmente, pero hay modelos que podrían aplicarse, por eso hablé de la agroecología, que no son, digamos, que se puede producir en cantidad sin el hecho de estar contaminando como se contamina hoy, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la producción particularmente de carnes, es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, pero porque se hacen de una forma que, o sea, cuando uno hace doble clic sobre el tema es totalmente inhumano, ¿no? Y eso podría cambiarse a través de la agroecología. Yo no soy experto en el tema, lo toco de oído a partir de amigos que sí están en la cuestión, y sé que con un diseño, por ejemplo, agroecológico, hay distintas herramientas, ¿no? Está la agroecología, está la permacultura, hay una serie de herramientas que ya existen, que podrían, por ejemplo, vos me preguntás, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué propondría hacer respecto a la alimentación? Sería, juntemos a todos los que saben de todas estas cuestiones en un congreso y que diseñen científicamente los modelos productivos más
eficientes, efectivos y alineados con la capacidad de carga de la Tierra para nuestras distintas bioregiones. Y produzcamos variado, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo lo que producimos en Tierra del Fuego que lo que producimos en Jujuy, obviamente, en cada una de las regiones, o lo que producimos en el mar argentino. Y todo se puede hacer de forma sostenible. O sea, hoy generalmente digamos, la intensidad es lo que genera la contaminación, porque hoy lo que se busca, el fin en sí, detrás de todo esto, de todas las áreas estratégicas hoy, es la que planteé durante la charla: maximizar beneficios monetarios. Punto. Ese es el objetivo que hay detrás de todo. Y detrás del comercio internacional también. O sea, no hay otra lógica, no hay otro pensamiento que guíe. Entonces, yo digo, a ver, corramos ese pensamiento, dejemos de pensar en términos monetarios y pensemos en cómo nos alimentamos todos de forma sana, con grandes nutrientes, y que sin destruir la tierra, o sea, ¿qué es lo que resumo en forma inteligente? ¿Cómo lo hacemos de forma inteligente? Sostenible. Entonces, eso se aplica a los tres ejes que vos me estás diciendo, tanto lo que es lo alimentario, el comercio es parte de la humanidad, va a seguir existiendo. Tal vez lo que hay que cambiar un poco es como la transacción, ¿no? Y todo lo que implica el sistema monetario y cómo funciona el sistema monetario, que eso es otro tema, ¿no? Habría que ver bien por qué el sistema monetario genera las desigualdades que genera, por qué le es funcional, por qué el motor del sistema monetario suele ser la guerra, o sea, la gran producción del sistema industrial militar, todo lo que eso genera a nivel de trillones de dólares, o por qué el sistema monetario también se maneja bajo sus mercados negros, o sea, los mercados que más mueven dinero, ¿cuáles son? 1, armas. 2, narcotráfico, y 3, trata de blancas, que está ahí en el 3 y el 4, están trata de blancas y cuestiones arqueológicas, ¿no? O sea, muy loco, pero bueno, todo eso está detrás del sistema monetario. Y sí, bueno, sigue funcionando ese sistema, no es funcional. Para mí es autodestructivo y no para mí, o sea, si seguimos en este curso de acción, lo vamos a comprobar todo, digamos. La cuestión es cuán antes lo podemos ver, ahí es donde es un desafío. Si lo vemos la cantidad suficiente de gente o los que están en posiciones que pueden generar cambio, mejor. Y respecto a los refugiados, ¿cómo recibirlos nosotros en Argentina? Y ahí ya entra también pensar toda la cuestión de la infraestructura crítica en Argentina. La cuestión de la energía, la cuestión del transporte y toda la que es la infraestructura de transporte, y la urbanización, que son todas áreas estratégicas en donde nosotros podríamos desarrollarnos, nuevamente aplicando tecnología, aplicando la capacidad técnica ya vigente, o sea que ya tenemos, y potenciándola. Ahora, si vos me haces o sea, volviendo a esto, me gustó de los 3 principales desafíos. El principal desafío, el verdadero y principal desafío, está en la reeducación, en la educación. O sea, en la parte en cómo vemos y percibimos, cómo vemos y nos percibimos a nosotros mismos, cada uno individualmente, o sea, como ser humano, a nosotros como comunidad, o sea, como nación argentina, y al mundo, a la humanidad. Y eso implica todo un nuevo sistema educativo. El sistema educativo actual ya también es obsoleto. Entonces, si nosotros estableciéramos un nuevo sistema educativo de esta forma integral, ¿no? Con visión de largo plazo, probablemente en 10 años tenemos seres de 15 años, hoy se ve un poco, ¿no? Por suerte se ve que hay los chicos de 15 años, yo hablo de estas cuestiones con pibes de 15, 16 años, y no hay que explicarles nada, no hay que explicarles que el sistema monetario no funciona, es como que ya automáticamente lo entendieron, y ya ellos están pensando en lo que se viene, y eso es interesantísimo de observar, porque hay como un proceso, digamos, de evolución intergeneracional. Ahora, los que hoy manejan la batuta de las instituciones no son las Greta Thunberg y los pibes de 15 años de hoy. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para, bueno, hacer el puente entre ellos que ya tienen el chip un poco cambiado y, bueno, este orden mundial que está colapsando, se está derrumbando, ¿no? Fran, muchas gracias. Vamos a pasarle la palabra a Hernán Rubio, así cerramos con la pregunta de Hernán. Sí, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Bueno, un poco tomando lo que vos estabas diciendo en los últimos conceptos, digamos, si lo que mueve el mundo es el dinero, la generación de dinero y más acumulación de capitales y el poder, digamos, eso ha regido creo que desde siempre de la historia de la humanidad, ha sido el norte, y bueno, eso nos ha llevado a esta situación como estamos. Así que a no ser que haya, como vos también decías, un cambio generacional,
y un cambio generacional de los líderes, ¿no? Que puedan tener otro orden de prioridades. Yo no veo que esto se pueda dar en el corto plazo y con el mediano plazo, digamos. O sea, estamos hablando del poco tiempo, digamos, que las evidencias científicas están demostrando, y que, a no ser que sea obvio el colapso que vos estás planteando, no se van a tomar medidas. Estamos viendo una guerra comercial entre Estados Unidos y China, y siempre es lo mismo, siempre es dinero y siempre es poder, y no es ecología, sustentabilidad y recursos para los que menos tienen, ¿no? Es un juego complicadísimo. Sí, Hernán, es complicado. Estamos como en una dicotomía, pero es verdad, necesitamos líderes con visión de largo plazo real y comprometidos con esto. Ahora, también es interesante que hoy estamos en la era en donde digamos, la era de los influencers, ¿no? O sea, tenemos individuos, no sé, hay alguien que está haciendo interferencia. Listo, ya está. Gracias. Hoy, esto de los influencers me parece interesante tener en cuenta, ¿no? De que por ejemplo, Greta, vamos a dar un ejemplo bien asociado a la cuestión del cambio climático, más allá de las posiciones que cada uno puede tener, pero Greta se hizo ultra famosa, digamos, y hoy la conoce todo el mundo, y hay gente que la escucha, digamos, que es formadora de opinión, haciendo, digamos, básicamente ella hizo, bueno, lo que hizo que es meritorio, eso de dejar de ir al colegio y ponerse enfrente del Parlamento todos los días hasta que básicamente llamó la atención. Más allá, bueno, no voy a entrar en el detalle de si hay hilos detrás y demás, pero la cuestión es los influencers. O sea, hoy los individuos pueden hacer una diferencia. Individuos son personas normales, o sea, somos todos seres normales, hasta el líder. O sea, Trump, quitando su mambo mental, es un tipo normal, somos todos seres humanos, digamos. O sea que la cuestión es que todos hoy podemos comunicar y tenemos las herramientas como para llegar cada vez más a más gente. Entonces, ese sentido puede cambiar un poco el ruedo, digamos, de la situación. Y después hay instituciones hoy de las antiguas, digamos, de las financieras y demás, que están también cambiando su mentalidad. Hay como digamos, un proceso que se está viendo. Lo que tal vez sería interesante es que se haga más rápido o que se haga más a conciencia, como que realmente, por ejemplo, diga, algún actor Argentina vaya a la ONU y diga, che, bueno, a ver, por favor, dejémonos de joder, vamos a reformular todo, porque es lo que estamos necesitando. Y nos ahorremos todo el sufrimiento que se viene. Ahí es donde, bueno, están los intereses creados de que realmente no le importa eso, porque yo entiendo que los que están bien hoy, digamos, no por casualidad tienen ya sus terrenos comprados en la Patagonia, con sus pistas y demás, ¿no? O sea, ellos ya tienen sus búnker verdes, ellos se suben en el avión y como Tinelli están al otro día ya tranquilos, ¿viste? Y los que ¿quiénes son? Los que estamos acá en la ciudad, los que están en lo urbano, los que no. Entonces, para mí, interesante, bueno, cada individuo podrá ir viendo esto y también ya uno puede ir haciendo su propio plan, digamos, de supervivencia si quiere, porque tenemos 20 años para actuar. Ahora, lo interesante sería que lo hagamos colectivamente y que podamos entre todos transformar las cosas, ¿no? En Argentina se está hablando ya de la necesidad de un nuevo pacto social. Eso se está hablando, de hecho, la actual vicepresidenta lo planteó cuando presentó su libro el año pasado, ¿no? El año pasado fue. Cuestión, yo con todo esto, igual quiero hacer una salvedad, soy totalmente apartidario, trabajo y pienso en términos de Argentina como argentinidad y el planeta Tierra, que son los que tienen mi lealtad, digamos, en definitiva, son los que, Argentina primero por gratitud, porque soy grato a Argentina, todo lo que me dio, yo creo que todos los argentinos lo primero que tenemos que hacer es asumir eso, ser gratos a que vivimos en una tierra de abundancia y de donde hay mucha libertad de pensamiento. Y eso es algo que yo tengo la suerte de que pude viajar por el mundo y no es algo que se encuentra en todos lados, la libertad de pensamiento. Entonces es algo que tenemos que atesorar. La libertad de pensamiento y de que Argentina tiene como un espíritu nacional de madre, de abundancia, de alimentar, bueno, todo eso es poder para mí. Es poder real. Y todo ese poder lo tenemos que nosotros aprender realmente a cosechar y utilizar inteligentemente. No sé si me queda algo en el tintero. Y el sistema monetario, bueno, irá evolucionando. El sistema, perdón, Luciana, cierro con esto. Hay un concepto, Dale. Hernán, que te dejo, que yo también estoy pregonando en mis redes, que es el de economía basada en recursos. ¿Está bien? Hay una alternativa global. Economía basada en recursos. Pero bueno, ya la dejamos para intercambio individual. Bueno, Fran, muchísimas gracias a todos y todas por este paseo por diferentes cuestiones. Sabemos que el cambio climático es una realidad, lo que nos falta es hacernos cargo, encargarnos y ocuparnos
que dejar de preocuparnos, sino pasar a la acción y a ocuparse. Muy buenas las preguntas, muy bueno lo que preguntó Eduardo Ganó de, bueno, ¿qué podemos hacer aparte de separar los plásticos, ¿no? Creo que todos somos parte de una solución colectiva, como la pandemia, o sea, lo podemos multiplicar, y esto va a seguir siendo objeto de estudio tanto para las investigaciones sociales como para las investigaciones más duras de campos científicos, mucho más duras que el campo social, pero vemos que el campo social también puede avanzar en diferentes perspectivas en términos de todo lo que estamos viendo con los refugiados climáticos y con todo lo que estamos viendo con diferentes cuestiones económicas. Y sobre eso vamos a hablar mañana. Mañana vamos a tener a Karina Meneghetti y vamos a hablar sobre economía durante la pandemia y pospandemia. Un tema también muy actual y muy relacionado con lo que estuvimos hablando hoy.